Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Un agradecimiento a la doctora Roses, al doctor Can y a todos los expertos. Estamos terminando la reunión de la Unidad de Coordinación General que fue presidida por el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, con la presencia del Ministerio de Salud, los ministros del Gabinete Nacional y representantes de más de 10 sociedades científicas y expertos que vienen acompañando este proceso dinámico de generación de recomendaciones y de evaluación de la situación para actualizar las situaciones en el marco de un decreto de 2007 que firmó el actual presidente de la Nación cuando era jefe de gabinete y el ministro de Salud actual. Estamos hablando de una situación dinámica, como decíamos, de una enfermedad, de un virus que en el 80% de los casos es leve, en el 20% de los casos puede ser grave y solamente el 6% es crítico y está focalizada la situación de mayor riesgo en una población particular que son los mayores de 65 años, fundamentalmente con lo que nosotros llamamos comorbilidades, tener alguna condición de riesgo y la suma de esas comorbilidades aumenta el riesgo. En este momento China está disminuyendo el número de casos y la situación más activa está en Italia, en Europa. Y es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas, difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa y que se está trabajando fuertemente en una oportunidad que tenemos que es aprender de lo que le está pasando a Europa para intentar generar alguna acción de adelantarnos. En ese sentido, la situación es que tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones con un fallecido que tenía condiciones de riesgo y que Argentina está trabajando en fase de contención porque todas las personas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje y se están estudiando diferentes situaciones. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología, es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años, que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social recomendado de minimizar las actividades con público, de minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, aunque estén asintomáticas, y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. En relación con el final de la reunión, el presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. Le doy la palabra al doctor Can y después a la doctora Roses. Prefiero responder preguntas. Bueno, doctor Can. No, yo simplemente para agregar a lo que dijo la doctora Bisotti, es que todos tengamos en cuenta que nosotros estamos en presencia, quiero recalcar este concepto de una epidemia dinámica. Es un fenómeno dinámico donde lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto dentro de algunas semanas o dentro de algunos días. Al día de la fecha no tenemos comprobada circulación local, no es imposible que eso ocurra en algún momento y por eso están también ya planificadas una cantidad de medidas para la fase de mitigación, cuando si se llega a producir la circulación local. Quiero subrayar que hay una diferencia muy clara en términos de riesgo y mortalidad para la población general respecto de la población de más edad.
Prácticamente no hay casos en niños menores de 9 años. Los casos que hay en jóvenes menores de 30 son en general casos muy leves que no afectan mayoritariamente más que la molestia de un episodio febril respiratorio. Y en cambio, en la medida en la que se va subiendo en décadas, aumenta mucho la mortalidad, que llega a un 15% en los mayores de 80 años contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes. Por eso la preocupación que hemos tenido en esta reunión interministerial y con los expertos, que fue coordinada por el señor presidente, está puesta en la preocupación por los adultos mayores, para evitar las congregaciones, para evitar que los adultos mayores por un tiempo miren más la tele y vayan menos al cine, vayan menos al teatro, evitar las reuniones en los centros de jubilados, tener un cuidado especial en los geriátricos, evitar que las personas que estén con síntomas vayan a visitar a los centros geriátricos. Personas que hayan venido del exterior no deberían acercarse a los lugares donde se concentran los adultos mayores. Una recomendación especial, aprovechando la muy importante presencia de los medios, es el hecho que, tengamos en cuenta que estamos en temporada de vacunación antigripal y es necesario promover la vacunación antigripal de las personas que lo tienen indicado, en este caso concreto las personas mayores de 65 años, entre otros, porque eso nos va a evitar no solamente, nos va a permitir mitigar la epidemia de influenza, que viene, de acuerdo a lo que vemos en el norte, bastante severa, sino que además muchas veces se va a constituir en un tema de diagnóstico diferencial. Una persona que tiene fiebre y un cuadro respiratorio, bueno, si logramos evitar que tenga influenza, va a ser un elemento menos. Y termino diciendo una cosa muy importante, que estos fondos que dispuso Presidencia de la Nación van a servir para fortalecer no solamente el sistema de diagnóstico, sino también los recursos terapéuticos. Fue realmente muy grato escuchar cómo, por ejemplo, el ministro de Defensa hablaba de las posibilidades que tienen las estructuras de las Fuerzas Armadas, lo mismo dijo la ministra de Seguridad, en relación a poder aportar al sistema de salud si en el día de mañana fuera necesario. Es decir, hemos sentido una situación de coordinación que realmente nos parece importante destacar. Damos paso a las preguntas. Buenas tardes, señora subsecretaria Carla Bisotti. Buenas tardes, doctor Pedro Can, doctora Mirta Roses. ¿Qué debería pasar en nuestro país para pasar de la fase de contención a la fase de mitigación? ¿Qué medidas se están estudiando para esta eventual fase de mitigación? Y entre esas medidas, si se está estudiando, ¿qué tan lejos estamos todavía de la medida, por ejemplo, tan restrictiva que ha tomado Italia, de aislamiento de los 60 millones de habitantes, en los cuales solo pueden salir con el objetivo de ir a trabajar, ir a comprar comida o alimentos, o por supuesto ir a los centros de salud? Y con respecto a las personas de más de 65 años, se toma la recomendación, todavía no hay ninguna restricción obligatoria de alguna manera para que salgan de sus viviendas, ¿verdad? Bueno, esta es una situación igual que vivimos con otras enfermedades causadas por agentes nuevos, ¿no? Por virus nuevos que comienzan a circular por primera vez entre los seres humanos, generalmente de origen animal, como ustedes saben, y como hemos tenido otros. La fase de contención es muy dinámica porque está definida por los casos importados. Y los casos conglomerados que llamamos, para siempre recordarle al público, manejamos todo con C, casos conglomerados, circulación comunitaria. Casos, el caso importado, como es la situación que está viviendo la Argentina. Conglomerados, como hemos tenido también algunos, es los relacionados inmediatamente con ese caso. Y la circulación comunitaria es cuando ya no podemos identificar quién le pasó a quién. Entonces, eso es muy dinámico porque hay países grandes, como ha pasado en China, por ejemplo, donde han tenido gran circulación comunitaria en algunas provincias, mientras que en otras provincias no han tenido. Para que ustedes se den cuenta, o en Estados Unidos o en España, en otros países, están con casos importados o con conglomerados, pero no hay una circulación comunitaria en todo el territorio. La situación de Italia realmente es una situación muy preocupante porque prácticamente se ha convertido en una circulación comunitaria intensa y de gran trascendencia para la Argentina, porque tenemos una vinculación y un tránsito de pasajeros directo y de gran cantidad, tanto de personas
que viajan a Asia como desde Italia, y muchas veces nuestros residentes son de origen italiano o tienen nacionalidad italiana, y muchas veces son mayores de 65 años, que es uno de los grupos de riesgo. Por lo tanto, la situación de Italia cambió el grado de riesgo de la Argentina. Hasta que explotó, digamos, la situación en Italia, la Argentina y la mayor parte de América del Sur y del hemisferio sur estaba de alguna manera lenta. La explosión de Italia realmente fue sorprendente. Como yo diría que fue sorprendente el H1N1 cuando surgió en México, Estados Unidos. Estaba todo el mundo esperando que surgiera en Asia y de pronto surgió en México, Estados Unidos, y a la América, a los países de Latinoamérica y el Caribe los sorprendió. Y en esa misma situación estamos ahora cambiando mucha de la dinámica a raíz de esa situación expansiva que ha tenido Italia, con un aumento de 300% día a día, ¿verdad? Ya fuera de la posibilidad de contener, y por lo tanto se pasa a la fase de mitigación. Pero a veces en un país eso puede ocurrir en un municipio, puede ocurrir en un barrio, puede ocurrir en una parte de una provincia o puede ya expandirse. Y la fase de mitigación es reducción del impacto, es decir, en primer lugar, reducción de la mortalidad. Y para eso hay que proteger los más vulnerables. Nosotros somos un país, como yo lo he dicho en público, con una demografía con alta expectativa de vida, por suerte, pero eso significa que tenemos una población de mayores de 65 años importante, y tenemos muchos en residencias, mayores de 90, personas de 100. Ustedes saben que tenemos alrededor de 10.000, se calcula con estimado del PAMI solo de sus afiliados, más los que podrían no estar registrados en el PAMI, casi de 10.000 personas de 100 o más años. Es decir, que tenemos una población, afortunadamente, que vive mucho, pero también muchos de ellos con cuidadores o con familiares que viajan al exterior o que vienen de visita los del exterior, para estas personas que tenemos que cuidar. Y para eso hemos analizado hoy muchas de esas medidas que mencionó la doctora Bisotti. Y por otro lado, bueno, decirles que para mí, en el rol de embajador especial de la OMS para América Latina y el Caribe, he tenido la suerte de estar acá en el país, de participar en el Consejo Federal de Salud a finales de febrero en Córdoba, y hoy en una interministerial. Es decir, ese es el rol que se espera que podamos cumplir con los niveles de decisión más altos. Pablo Navarro, de Radio La Red, para Mirta Roses. Quería especificar si hay algún tipo de posibilidad de que se hagan los espectáculos internacionales. Estamos hablando de la Copa América, que se va a jugar en breve, también eliminatorias del Mundial, a puertas cerradas, o en todo caso que se cancelen. Esto va a suceder en los próximos meses. Y para la secretaria de Acceso a la Salud, a Carla Bisotti, también cabe la posibilidad de restringir algún tipo de vuelo de algunos de los países más afectados, y si existen las dosis necesarias en las vacunas antigripales, teniendo en cuenta este contexto. La vacunación antigripal se está terminando de organizar, digamos, lo que se llama la orden de compra para empezar a recibirla. Esperamos que pronto, durante esta semana, se pueda definir eso y ya recibir las dosis en el país y poder distribuirlas a las jurisdicciones para que se distribuyan y se empiece a vacunar a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer por influenza, y aprovechar esa oportunidad para vacunar contra el neumococo, que es una bacteria que es la principal causa de neumonía, digamos, y las dos, la influenza y el neumococo, son prevenibles a través de la vacuna. Estamos previendo una compra extra, ampliar la compra de vacunas antigripales, previendo también un aumento de la demanda, pero la recomendación y el consenso
es saber que la vacunación está indicada a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. La vacuna antigripal no previene el 100% de los casos y sí ha demostrado que disminuye la mortalidad, así que es un mensaje importante para recordar. En relación con digamos, las medidas que se están implementando, en diferentes etapas hay diferentes medidas programadas que van a ir definiéndose en función de lo que vaya pasando, ¿sí? Por supuesto que en carpeta está suspender eventos masivos, suspender eventos locales, suspender reuniones internacionales y trabajar en herramientas puntuales para que se pueda concretar lo que son los aislamientos y evaluar en forma permanente la posibilidad de minimizar el ingreso de ciudadanos que puedan tener más riesgo. Lo que sí tenemos que entender es que ningún virus ha sido demostrado que se contiene en los puntos de entrada y que es imposible que ingrese, ¿sí? No depende de lo que hagamos nosotros, sino depende más que nada del virus, de la capacidad de transmitir y de la posibilidad de generar, digamos, acciones, por ejemplo, lo que hizo China, que no lo pueden hacer todos los países del mundo, el aislamiento, esa cuarentena histórica de la cantidad de millones de personas que hizo China con ese cumplimiento de la cuarentena, no está replicándose exactamente igual en Italia, entonces la posibilidad de restringir la llegada de personas que puedan estar incubando el virus, no en Argentina, en el mundo, es prácticamente imposible. Entonces, el foco, y eso es un mensaje que nosotros realmente necesitamos recalcar, es el sistema de salud, es el conocimiento y la difusión de la información en forma transparente, oportuna y basada en la evidencia sobre las recomendaciones para que la población sepa que ante síntomas, que son, vale la pena recordarlos, fiebre y algún síntoma respiratorio como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria y en este momento el antecedente de haber estado en lugares de transmisión o haber estado en contacto con un caso, el contacto inmediato con el sistema de salud para poder recibir la instrucción de qué hacer, recibir el estudio, el cuidado para confirmar o descartar el caso y trabajar en lo que es aislamiento, en el aislamiento de la persona y de sus contactos en esta fase de contención. Sí, yo agregaría lo que dijo Carla, que en relación a la pregunta del periodista de la red, que los eventos locales en donde todos los que participan o participamos, yo soy hincha de fútbol también, y que en los que no intervienen personas que hayan estado en el exterior en los últimos 14 días, porque esas personas deben realmente practicar el distanciamiento social, esos eventos no está previsto suspenderlos mientras estemos en la fase de contención. Ahora, si de pronto se trata de un evento que tiene que venir gente del extranjero, en este caso de los 4 países de Asia, de Europa o de Estados Unidos, entonces el consejo es que el evento se haga, pero que esas personas no vengan. Y para otro tipo de eventos se está estudiando caso por caso para definirlo en los próximos días. Sí, Liliana Franco, de Ámbito Financiero. La pregunta es respecto a los controles que se efectúan en Ezeiza. Hay bastantes críticas en el sentido que se le entrega un papel donde declara dónde estuvo, pero como que no hay un control un poco más estricto, por ejemplo, tomarle la temperatura o controlar aviones, no todo el mundo toma directo vuelos. ¿Se va a reforzar esos controles en ese sentido? Porque la gente viene de distintos lados y pudo haber estado en Europa o en Asia. Gracias. Bueno, en realidad lo que nosotros desde la OMS estamos hablando con los niveles políticos y también son 4 mensajes y le voy a aclarar después lo que usted plantea. La primera es indudablemente proteger a los vulnerables y evitar la sobrecarga del sistema de salud. Proteger a los vulnerables es lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, de las personas mayores, y evitar la sobrecarga de los sistemas de salud es que el país tenga un buen plan, que la población conozca a dónde consultar, que no ponga en riesgo a los demás y que no ponga en riesgo innecesario a los trabajadores de salud y al resto de las personas que van a seguir concurriendo y necesitando de los servicios de salud. Nosotros hemos tenido la experiencia mundial en muchas epidemias, incluyendo la de dengue de Río de Janeiro, donde más personas fallecieron porque no pudieron llegar a los servicios de salud, de parto, de accidentes, de quemaduras, de infartos, de coma diabético.
etcétera, porque estaban sobrecargados los servicios con la demanda causada por estas epidemias. Entonces, hay que proteger a los vulnerables y hay que proteger también a un buen funcionamiento de los sistemas de salud y orientando a la población a consultar a donde debe ser. El tercer elemento importante es la responsabilidad social. Para contestarle a usted, las medidas de toma de temperatura en los aeropuertos no sirven, no son eficaces para nada. Primero porque la persona puede estar incubando y sin ninguna temperatura, que es lo que le ha pasado a Italia. Italia fue el país que más implantó el control de temperatura en los aeropuertos, recordémoslo. Y es el país que tiene la situación más compleja en este momento. Pero además, lo que puede suceder es que las personas que vengan tengan fiebre de otra causa. Entonces, por un lado, usted no está detectando a los que tienen fiebre por el coronavirus y está detectando y gastando recursos en personas que tienen fiebre por otras causas que no están relacionadas. Entonces, la responsabilidad individual y social es muy importante. Que las personas restrinjan sus viajes, que restrinjan sus contactos cuando vengan, aunque se sientan bien, porque puede ser que lo estén incubando, particularmente si vienen de países donde hay una transmisión intensa, que es lo que está ocurriendo en este momento en Europa. Yo quisiera agregar a lo que acaba de decir la doctora Roses, que si ustedes habrán escuchado mucho sobre las campañas con respecto al dengue, a donde se apela a la responsabilidad individual para descacharrar, para dejar sin efecto todo lo que sean botellas abiertas, bebederos, etcétera, porque eso favorece que las larvas, etcétera, etcétera. Apelamos a la responsabilidad individual. Lo mismo está pasando ahora con coronavirus. Es decir, al margen de que se están estudiando medidas como para reforzar la necesidad de que se cumpla con los criterios que la señora periodista preguntaba en el sentido del llenado de los formularios, los controles en Ezeiza, etcétera, etcétera, también es un tema de responsabilidad social que la gente que viene de esos lugares durante 14 días evite asistir a reuniones, es decir, lo que llamamos el distanciamiento social. Tendrá que salir, alguna persona vivirá sola, tendrá que ir al supermercado a comprarse sus alimentos, por supuesto que sí, no es un encierro, pero realmente tiene que practicar el distanciamiento social. Esta es una apelación a un criterio solidario. Los argentinos nos hemos caracterizado en circunstancias muy críticas de ser solidarios y esta es una apelación a la solidaridad donde cada uno de nosotros tiene que jugar un rol. La prensa, por supuesto, transmitiendo la información de manera veraz, nosotros, los expertos, ayudando a las autoridades del Ministerio para desarrollar sus políticas y los ciudadanos cumpliendo con las recomendaciones que se emiten desde el Ministerio de Salud. Sumo que esto tiene un marco legal con 3 resoluciones ministeriales del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Transporte que generan, digamos, el aval a los ciudadanos que estén regresando de viaje en relación a su trabajo, en relación a la asistencia escolar y en relación a estas acciones que se están fortaleciendo sobre el autorreporte y la declaración de salud en todos los aeropuertos. Tienen el apoyo que el mismo viernes, después de la reunión interministerial pasada, los 3 ministros de cada una de las carteras han resuelto inmediatamente y, digamos, también el reconocimiento al apoyo de cada uno de los ministerios del gabinete. Hay un marco legal en relación a estas recomendaciones técnicas. ¿Qué tal? Jimena Fuertes, de Tiempo Argentino. Quería saber si podían especificar un poco más esta cuestión de la composición del fondo de los 1.700 millones de pesos y cómo se va a distribuir, habían dicho, a los laboratorios, digo, supongo, privados y públicos o al sistema de salud público de la Nación. Desde el primer momento lo que nos solicitó el ministro es generar, digamos, un plan de acción con diferentes escenarios y con, por supuesto, acciones concretas y el impacto presupuestario que eso tiene, y en ese sentido se divide en 3 grandes ejes, lo que es el equipamiento para la respuesta hospitalaria en relación a, digamos, cada uno, sobre los hospitales nacionales y fortalecimiento en función de las necesidades de los hospitales de cada una de las provincias. Lo que significa el fortalecimiento de la red diagnóstica en el contexto de reactivos para el diagnóstico de enfermedades respiratorias, no solamente el coronavirus, sino de todos los virus respiratorios que obviamente en todos los inviernos circulan, con
equipamiento para poder realizar cada uno de esos estudios, que son máquinas de última tecnología con la posibilidad de generar el diagnóstico descentralizado y más rápido y de calidad y de confianza, y todo lo que significa el fortalecimiento del recurso humano para dar respuesta a esta situación y los equipos de protección personal, capacitación y entrenamiento del equipo de salud de todo el país. Buenas tardes, Martín Di Natale de Infobae. En primer lugar, queríamos saber si ustedes tienen un seguimiento de los 17 casos que se han detectado y en qué situaciones se encuentran, y si hay otros casos que ustedes han detectado o que están haciendo un seguimiento de acuerdo a los protocolos que ustedes tienen. Por otro lado, si durante la reunión se evaluó algo el tema de los colegios, alguna situación en particular o alguna medida en particular que se puede llegar a tomar con los chicos que van a los colegios, o si se está evaluando alguna medida concreta de cancelación de periodo escolar. Sí, el viernes pasado, en la reunión que se realizó, se generó, digamos, esa recomendación, fue una reunión de expertos que fue seguida de una reunión interministerial también. La recomendación en ese momento para las escuelas sigue vigente y se está implementando. Al momento, de vuelta, en una situación dinámica, hoy, en este momento, la recomendación es continuar con el ciclo lectivo, es fortalecer, de hecho, se reunió el ministro de Salud específicamente con el ministro de Educación y se está generando las estrategias de información, y hoy se volvió a repetir la importancia de los niños y niñas en edad escolar como difusores de información a sus familias y de prevención. Tuvimos una experiencia interesante en la pandemia de 2009, siempre recomendando las medidas de higiene personal, higiene respiratoria, recomendar que si algún niño, alguna niña tiene síntomas respiratorios no asista a la escuela, volver a recordar que quienes vuelven de áreas de circulación o hayan estado en contacto con algún caso, aunque estén asintomáticos, apliquen este criterio solidario de permanecer en su casa y no incrementar el riesgo en caso de empezar con síntomas. Y la recomendación es que ante la presencia de un caso confirmado se cierra ese establecimiento hasta que se genere la investigación. Es muy importante aclarar, sobre todo para llevar tranquilidad, digamos, en la situación actual. Hasta ahora en Viedma se ha cerrado una escuela porque hay un caso confirmado, y en Chaco, como medida preventiva por un contacto estrecho de un caso confirmado, se ha cerrado una escuela. Lo que decía la doctora Roses en relación al pase de fase de contención a mitigación o diferentes estrategias locales no significa que esto tenga que ser nivel nacional. Se están implementando las estrategias en esta etapa a nivel local en función de la situación de cada una de las particularidades y de las localidades en este contexto. Se están implementando las medidas y se está articulando con el Ministerio de Educación Nacional, con cada una de las jurisdicciones que tienen un rol clave, tanto en salud como en cada uno de sus ministerios, y se está trabajando también en hacer un Consejo Federal de Salud y de Educación conjunto para fortalecer estas medidas. Y en relación a las personas que he tenido confirmados, contarles que nosotros tenemos 17 casos confirmados, de los cuales, como también saben, hay un paciente fallecido que tenía múltiples comorbilidades. Hay casos en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, 2 en Chaco, 1 en Córdoba, 1 en San Luis y 1 en Río Negro. Las jurisdicciones están investigando los casos, sus contactos y dándole seguimiento. Eso también es muy dinámico, y a medida, por supuesto, que se sensibiliza a la población y al sistema de salud, las consultas, digamos, y la toma de muestras y el estudio va aumentando. Lo que nosotros tenemos en relación a esas situaciones, que se han descartado, ya sea por análisis o por epidemiología, 105 casos y se han confirmado 17. La mención, el reconocimiento, como se hizo también en la reunión, al Instituto Alís Malbrán por su trabajo, su rol y el desafío de dar respuesta a esta situación, que desde el primer día estuvo en capacidad de poder secuenciar el virus, y ya está trabajando con los kits diagnósticos que se desarrollaron, porque como es un nuevo virus no había kits diagnósticos, y también se está trabajando
para las próximas semanas poder entrenar al resto de la red de laboratorios cuando se reciban más kits diagnósticos para poder descentralizarlo y que cada provincia pueda manejar sus muestras. Buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Le quería preguntar, en primer lugar, si puede dar una explicación oficial de por qué se reemplazó a la directora del Instituto Malbrán, un lugar tan sensible y en plena crisis. ¿A qué se debió esa decisión? En segundo lugar, si no se evaluó hacer como Israel, porque el doctor Khan hablaba de la buena voluntad de la gente, pero tuvimos un caso de una turista italiana que presentó síntomas 5 días después de estar paseando por la ciudad. Digamos, si uno viaja a Israel, directamente va a cuarentena. Y en tercer lugar, si desde el Ministerio de Trabajo o de Salud o en conjunto va a haber algún tipo de directiva para las empresas privadas. Hay mucha gente que está preguntando que las obligan a ir a trabajar, aunque hayan llegado de algunos de estos países de referencia o riesgo. Gracias. Empiezo por el final. La resolución ministerial del ministro de Trabajo avala la licencia para las personas que tengan indicación sanitaria. De vuelta, como es una situación dinámica, lo que dice la resolución ministerial es que es en función de las recomendaciones de salud y al momento salud recomienda el aislamiento, así que no debería haber, digamos, problema porque trabajo, digamos, involucra no solamente al área estatal, sino también a los distintos subsectores. Compartir y gracias por la pregunta porque el cambio de autoridades del Malbrán es un cambio que se viene planificando hace tiempo, no tiene ninguna relación con esta situación puntual a la cual el Malbrán realmente le está dando una respuesta muy satisfactoria sin estar presentando una crisis el instituto. La directora de la ANLIS hoy a la mañana ha sido parte de la puesta en funciones del nuevo director y realmente se conocen de su trayectoria laboral y la doctora Perandones va a seguir en funciones, digamos, en otro rol en el Instituto ANLIS Malbrán y el doctor Pascual Fidelio se ha sumado al equipo liderándolo en ese caso, pero es importante transmitir que es parte de un proceso que se venía trabajando y que solamente se concretó hoy en marco de total cordialidad y una transición ordenada y técnica como debe suceder en esta y en todas las instancias. En relación a Israel y a lo que Argentina puede hacer, son situaciones diferentes de países diferentes que no son homologables especialmente, pero se está trabajando más allá de digamos, el pedido de participación colectiva y de compromiso y de colaboración ciudadana en alguna herramienta puntual para poder optimizar el cumplimiento de las recomendaciones. Última pregunta. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Viceministra, si bien el gobierno desalienta la concurrencia en los hospitales públicos, hay un aumento de la demanda en distintos establecimientos a nivel nacional. En ese contexto, ¿se va a cambiar a un mecanismo de prioridad de atención? ¿Se va a alentar en ese sentido a, de alguna manera, evitar que haya un colapso del sistema de salud público? ¿Eso se está implementando? ¿Se va a establecer? Le pregunto fundamentalmente pensando en el invierno sobre cuadros febriles que aparentemente no sean importantes, no sea coronavirus. ¿Qué trabajo va a haber al respecto? Gracias. Sí, en relación a la respuesta en Argentina, lo que nosotros estamos intentando en el país es minimizar la posibilidad que haya un aumento muy importante de casos en un periodo corto del tiempo que desborde el sistema de salud. Las estrategias que se están implementando son con el objeto de enlentecer la aparición de casos para que en vez de tener muchos casos en poco tiempo y que se desborde el sistema de salud, por ahí tengamos la misma cantidad de casos, pero en un periodo de tiempo más largo para poder seguir preparando el sistema de salud y para, digamos, no sobrecargarlo. En un país federal con diferentes subsistemas de salud, sector privado, público y la seguridad social, la recomendación fuerte y la articulación con cada una de las jurisdicciones y con la superintendencia es que cada subsector y que cada jurisdicción trabaje en la preparación del sistema de salud y en la experiencia que tuvimos en la pandemia de gripe,
del 2009 y en la experiencia que tenemos como país del hemisferio sur con un pico de influenza estacional en el aumento de la demanda durante el invierno, que en este caso, digamos, la preocupación o la amenaza es que sea mayor aún. Así que la recomendación es preparar los servicios de salud y en eso, Mirta, no sé si querés hacer algún comentario en relación a los circuitos que se recomiendan, que haya 2 circuitos. No, digamos, que haya, digamos, que se recomienda. Cada jurisdicción define, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires tiene el 107, ¿sí? Y en ese sentido la recomendación es no asistir al centro de salud. Hay otras jurisdicciones que pueden generar un circuito específico para las personas que tengan síntomas respiratorios, que anuncien que tienen síntomas respiratorios y si vienen de algún lugar con transmisión, tengan un circuito especial. Sí, inclusive porque volvemos a repetir, la situación es muy dinámica. Prácticamente ustedes han visto que cada día la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud para nuestra región en español, también en la OMS en español, pero a veces tarda un poco más, va diciendo los países a donde ya hay circulación comunitaria y eso ha ido cambiando prácticamente día a día y por lo tanto hay que tomar las medidas y ajustarlas permanentemente. Por otro lado, adentro del mismo país va a suceder lo mismo. Van a ir variando las situaciones dentro del país, en las jurisdicciones, en los municipios, y por eso es importante una medida a partir de todos los sectores, como son reuniones de gabinete nacional, provincial y municipal, porque hay medidas que se deben tocar o tomar por los distintos sectores, no solamente por salud. Esa es una de las características del Reglamento Sanitario Internacional, que habla de proteger la salud de las personas tratando de evitar lo máximo posible el impacto social y económico. Y ustedes ya ven que hay mucho impacto social y muchísimo impacto económico en el mundo y por lo tanto se requiere una respuesta intersectorial y de las distintas jurisdicciones. Cada uno del sector de transporte, el sector de aduana, el sector de educación, el sector de cultura, el sector de justicia, para proteger también los intereses de las personas, porque el tema de la cuarentena no es un tema fácil, es un tema inclusive que tiene efectos sobre la salud mental de las personas, verse restringidas durante 14 días en sus movimientos, en su asistencia al trabajo, en el contacto con sus familiares, etcétera. Entonces, todos los sectores deben articular y una de las recomendaciones es muy importante, es el tema de la comunicación. Por supuesto, no voy a hablar de la comunicación y los medios, que es el tema de ustedes y a los cuales también les pedimos mucha responsabilidad individual y colectiva para poder dar los mensajes y generar confianza y acciones de aplicación de las recomendaciones, pero también un sistema de información al público que consulte con el sistema de salud, porque las personas tienen dudas de dónde vinieron, cuándo vinieron, con quiénes se vieron e inclusive a veces viajaron y al día siguiente resulta que ese país declara tener una circulación comunitaria. Entonces, con ese dinamismo, recomendamos tener líneas dedicadas, que se amplíen las líneas dedicadas y que se tengan líneas dedicadas en las distintas jurisdicciones y en los distintos públicos, es decir, el PAMI, las distintas empresas, los municipios, no solamente el sistema de salud, pero para dar lugar a las consultas y dirigir mejor la preocupación del público con respecto a cómo debe actuar individual y colectivamente.